Bienvenidos al podcast de automatización industrial EAMUG, capítulo 5. En este podcast podrás encontrar todo lo relacionado con la automatización industrial y la instrumentación en un lenguaje que podrás entender. Mi nombre es Andrés Felipe Hurtado y les doy la bienvenida a este nuevo episodio, EAMUG, donde la automatización industrial es fácil. Bueno, y comenzando con un episodio más, les doy la bienvenida. En esta ocasión vamos a tratar de conocer especialmente una clasificación que está dada, no es muy directa en las páginas de los fabricantes, es decir, que si uno entra a una página de un fabricante de un PLC, no va a encontrar esta clasificación de manera directa, pero algunas de ellas, como este es el caso, son los usuarios realmente los que empezamos a darle ese tipo de clasificaciones, pero los fabricantes no lo hacen en muchas de sus páginas. Bueno, y entonces lo que queremos es mirar los tipos de controladores lógicos programables, los tipos de PLCs que podemos llegar a encontrar. Retomando y recogiendo algunos de los comentarios y haciendo como una retroalimentación, es claro que muchos de los primeros episodios tienen un corte técnico y estoy empezando a hacer ese análisis para poderlo cada vez bajarlo y bajarle, emplear no tanta terminología, no tanta definición y poderlo llevar a que en una conversación como muy natural podamos acercarnos a estas tecnologías. Es un gran desafío, pues porque en el medio donde yo me desempeño normalmente utilizo toda esa terminología y toda la parte, digamos, formal y las definiciones tal cual como acostumbra la vieja escuela. Pero sí les digo que voy a empezar a involucrar una dinámica y una pedagogía más elemental, más aterrizada, que los pueda llevar pues por este vasto mundo y que lo hagamos sin ningún tipo de prerequisito, sin ningún tipo de conocimiento previo, simplemente con la inquietud y las ganas de conocer un poco cómo es que es todo este mundo. Bueno, en el capítulo de hoy quiero mencionar cómo están clasificados los PLCs, cómo están clasificados, cómo se estructuran o se agrupan. Lo dije al comienzo, las empresas que se dedican a construir estas tecnologías no lo hacen, no lo muestran en su página, no nos dicen a nosotros como usuarios, miren, es que estos PLCs son directamente compactos o son, digámoslo así, podrían llegar a decir, no, son semicompactos, no, o modulares. Algunas sí lo hacen, pero la gran mayoría no. Simplemente se rigen por mencionar su familia, el nombre que tiene su familia, llámese familia Celio, llámese familia Logo, llámese familia S7-1200, menciona la familia y puede llegarse, y uno entrando a esa familia puede encontrar un conjunto amplio de referencias. Bueno, vamos ahora a comenzar con la primera clasificación. La primera clasificación son equipos compactos. Entonces, ¿qué tiene un equipo compacto? O cuando decimos que un PLC es un equipo compacto. Son aquellos equipos en los que tengo todo, lo voy a tener en un solo paquete. O sea, todo está reunido. Es decir, lógicamente voy a tener entradas y salidas, la CPU, que hace referencia de una manera muy sencilla, es como donde está el cerebro, donde está el encargado de tomando esa información de las entradas y revisando su lógica de programación, generar unas estrategias para poder desarrollar algunas actividades. Eso recae en la CPU. ¿Y qué más puede tener un equipo compacto? La fuente de alimentación, todo en un solo paquete. Si yo compro un equipo compacto, no tengo que adicionar nada. Ese equipo lo compro y yo puedo inmediatamente conectarlo a la electricidad y él va a empezar a trabajar y a funcionar. Simplemente tendría que
abrir mi computador, descargar el IDE, el software de programación, de desarrollo, y empezar a ingresar la configuración o el programa que quiera descargar. Entonces los equipos compactos ya tienen todo allí. Yo mencioné que había una fuente de alimentación o los podía conectar directamente a la alimentación, y es porque es gracias a que internamente el equipo adentro tiene una fuente, ¿sí? Y esa fuente lo que hace es convertirme la corriente alterna a la corriente directa y poder alimentar toda mi electrónica y toda esa electrónica que permite que el PLC funcione. Con respecto a los equipos compactos, allí cae una clasificación muy popular en todo esto de los PLCs, que son los relés programables, o en otros espacios se les conoce también como los relés inteligentes. ¿Qué ocurre con estos equipos que estamos mencionando que son compactos? Esos son, digamos, los que representan a los equipos compactos. Usted compra un relé programable o un Smart Relay o un relé inteligente, usted lo que tiene es todo en un solo paquete. Simplemente conecta y listo. Ya puedes recibir señales, normalmente vienen con señales digitales, y puedes conectar salidas ya de potencia. Normalmente ese tipo de equipos vienen con salidas tipo relevo para tú conectar las cargas directamente, y también hay variaciones, entonces uno puede encontrar de todo, pero lo que quiero rescatar de aquí es que el mejor ejemplo o el mejor representante de esta clasificación compacta serían los relés programables. Digamos ejemplos, mencionemos algunos muy conocidos. El Logo, un equipo muy conocido, fabricado por Siemens, y hay algo particular en todos ellos, tanto en el Logo como los otros que voy a mencionar, y es que como usuarios podemos tener acceso a una pantalla pequeña, una pantalla LCD, y con unos botones de navegación y de configuración también disponibles en la misma carcasa, en la misma unidad o en la misma CPU, como le llamamos en muchas ocasiones al bloquecito. Ese sería un ejemplo, el Logo para Siemens, pero hay otro equipo también muy conocido y de mucho uso en nuestro medio, como es el Celio de Schneider Electric, que es un relé inteligente. De igual manera, la mayoría, porque hay muchos modelos, pero uno de sus modelos que gusta mucho y que se vende bastante son aquellos que tienen la pantalla y tienen los botones, los pulsadores para poder hacer la configuración y la programación. Podríamos mencionar otros equipos como los micro de Alambrale, los micro de la serie 800 de Alambrale, pero pues es más el micro y hasta ahí. Igual tienen la misma estructura, es decir, entradas, salidas, su pantalla, sus pulsadores. Podríamos decir que estamos en el mismo segmento de mercado, diferenciándonos en marcas, en el precio muy parecidos, para que cualquiera de los usuarios pueda seleccionar el que desea. ¿Dónde puedo utilizar este tipo de equipos que son compactos, que son ideales para uno arrancar, para uno poder entrenarse, conocer un poco de estrategias, de lenguajes de programación, de cableado, de entender cómo es el funcionamiento de los mismos? Pues es ideal arrancar comprando un equipo compacto para poder acercarse un poco más a este tipo de tecnologías. ¿Qué podemos mencionar frente a las áreas donde se pueden utilizar estos relés programables? Un caso habitual, la domótica. La domótica es uno de ellos. Automatizaciones muy pequeñas, ¿por qué? Porque hay una limitación al ser compacto, y es que el número de entradas y el número de salidas es limitado. Por lo tanto, si voy a hacer una implementación, es evidente, o voy a hacer una automatización, es evidente que debo requerir, o son pocas las señales en las que estoy tomando para poder tomar o para poder hacer mi estrategia de control. Entonces,
Tienen cosas muy interesantes, pero es evidente que hay unas limitaciones. Yo recomiendo mucho acercarnos a todo lo que son las tecnologías de la automatización con este tipo de equipos. Para eso han sido diseñados, para hacer microautomatizaciones, como le podría mencionar, automatizaciones pequeñas, se manejan pocas señales, tanto a la entrada como a la salida, y de igual manera hay una limitación en cuanto a la memoria. Es decir, las estrategias de control o secuencias de control que yo desarrolle pues van a estar limitadas, es evidente. Es un equipo que está en la base de los productos que ofrecen los diferentes fabricantes. La otra clasificación son los equipos, llamémoslos mixtos o semicompactos. No mixtos, vamos más con el mismo término, semicompactos, para que haya una línea. A veces yo le digo que son mixtos, en que tienen cosas de los compactos y tienen cosas de los modulares, que es la última clasificación, pero llamémoslos semicompactos para ir por la misma línea. Hay mucha confusión frente a esta clasificación cuando uno empieza a hablar de semicompactos, y es como quedar en la mitad entre un compacto y un modular, pero puede tener cabida siempre y cuando yo tenga separados elementos como la fuente de alimentación. Es decir, tengo mi CPU con sus entradas, sus salidas, todos los elementos allí, pero tendría que comprar una fuente de alimentación, ¿sí?, aparte, para poder poner a correr o echar a andar este equipo. Entonces ahí podríamos darle como esa clasificación, podríamos darle esa separación y mencionar que sería un equipo semicompacto, porque todo no está en la unidad principal, todo no está en el bloque principal, necesitamos otro elemento para que él pueda funcionar, y nada más crítico que necesitar una fuente de alimentación, porque si tienes un equipo, si tienes un PLC que trabaja a 24 voltios de DC, pues es evidente que no lo puedes conectar al toma de 110 voltios de corriente alterna. Para poder que él funcione y lo puedas programar y hacer todo lo demás, debes tener una fuente, y esa fuente no la tiene él internamente, y al no tenerla internamente, ¿qué me obliga? Comprar una fuente, tener una fuente externa, que el fabricante tiene todo eso ya previsto y solucionado. Y entonces para ese modelo yo tendría que tener una fuente externa, y en ese caso estaríamos hablando de un equipo semicompacto. Y finalmente, ¿qué tenemos? Tenemos a los equipos modulares. Esos equipos modulares ya son, este sí es otro enfoque totalmente diferente, porque lo que hacemos es empezar a conformar una funcionalidad con diferentes bloques o con diferentes módulos. No puedo tener un solo bloque, tener un solo módulo no me garantiza el funcionamiento total del equipo de control. No podría decir que ya puedo arrancar a trabajar. Muchos de estos equipos tienen este esquema y son bajo esta modalidad. Esos equipos son considerados como equipos, algunos gama media y gama alta, que eso de las gamas ya lo voy a empezar ahorita pues a mencionar y aclarar para que vamos enriqueciendo toda esta discusión frente a las clasificaciones. Entonces los equipos modulares simplemente están conformados por un grupo de bloques. Esos bloques nosotros les vamos a llamar módulos, y para poder tener una funcionalidad vamos a requerir de varios módulos. Entonces un módulo podría ser solamente la CPU, un módulo aparte, por ejemplo, podría ser las entradas, otro módulo podría ser las salidas, otro módulo podría ser la fuente, otro módulo podría ser otro tipo de salidas. Digamos que coloqué salidas digitales, quiero colocar ahora salidas tipo relevo. Otro módulo podría ser un protocolo de comunicación en específico que quiera que ese equipo lo hable. Ahí yo digo que está la diferencia, y es por eso que muchas veces si han tenido la oportunidad alguna vez de entrar a un rack, a un armario donde están los equipos que controlan máquinas, y
y genera mucha impresión en el momento en que tú abres y adentro te encuentras un equipo modular y que tiene 8, 10 módulos, porque si uno hace una vista en primera instancia, pues genera una impresión, imaginarse que eso solo es un equipo. Muchas veces uno dice, todo eso es un equipo, pues no es una unidad en sí misma, sino que es la suma de muchos bloques. Entonces es un equipo 100% modular. Ventajas, ya mirando discusiones frente a esta clasificación. Ventajas. ¿Qué ventajas tengo yo tener un equipo modular? ¿Qué ventajas tengo yo tener un equipo compacto? Pues miren, las ventajas son las siguientes. Un equipo, si vamos con la última clasificación modular, pues es evidente que si llega a haber una avería, un daño irreparable sobre alguno de los módulos, pues es simplemente retirarlo, reemplazarlo y ya, todo termina allí, no me veo afectado en ninguna de las otras partes. Pero si el equipo fuera compacto, eso no puede ocurrir. Si se me daña una entrada, si se me daña una salida o un conjunto de entradas o un conjunto de salidas, las pierdo, no podría reemplazarlas para ese módulo, tendría que trabajar con esa limitación. Es cierto también que se crea mucha confusión frente a estas clasificaciones, porque los equipos compactos tienen módulos, ¿sí? Tienen módulos que amplían la funcionalidad, pero yo creo que la mejor forma de diferenciarlos es esto: un equipo compacto no necesita nada más para funcionar, mientras que un equipo modular, un módulo en sí mismo no me da la funcionalidad para arrancar. Pues un módulo en sí mismo, y imaginemos que tenemos el módulo solamente de entradas. ¿Qué hago yo con un módulo de entradas? No hago nada, me falta la CPU, me falta la fuente, me faltan las salidas, o sea que finalmente no tengo nada allí pues para trabajar. Y frente a los semicompactos, los mixtos, yo sí tengo una posición, y es que no me gusta referirme mucho a esa clasificación. Yo simplemente digo, los equipos son compactos o son modulares, y el semicompacto no lo utilizo, no hago referencia casi a esa clasificación, me voy hacia los dos extremos y ahí trato de encajarlos. Bueno, chicos, yo creo que ya vamos llegando al final. Voy a dejar para otro podcast hablar de lo que son las gamas, o sea, PLCs gama baja, gama media y gama alta, y cuáles son los criterios que nosotros como usuarios de estas tecnologías tenemos para poder hacer esa otra clasificación, porque es otra clasificación más. También en las notas del podcast les voy a dejar unos videos y pues que están en el canal de YouTube, nuestro canal de automatización. Los miran. Esos videos les van a ayudar a como aclarar mucho más estos conceptos, porque se puede ver directamente cuáles son los equipos que se están mencionando, y por marcas, se hace como un recorrido por diferentes marcas, y además se va explicando ese equipo que se está viendo en video a qué clasificación a qué clasificación pertenece. Entonces les va a servir mucho. Y complementando lo del tutorial, lo del video, también en las notas del podcast les voy a dejar un solo catálogo muy sencillo. Tal vez dejar esos catálogos en PDF que son tan amplios que empecé a dejar al comienzo. Voy a cambiar esa estrategia para no cargarlos con mucha información. Simplemente una foto creo que habla más que leerse todo un catálogo, y lo puedo hacer y dejarlo para que accedan en las notas del podcast y puedan ver en concreto a través de fotos y una descripción que se coloca directamente asociada a la foto. Entienden más rápidamente que ir a leer todo pues un manual, que pues el manual lo entiende uno, pero si empezamos a tener oyentes que se están iniciando, tal vez mucha información los va a aturdir, pues tanta información, porque información es lo que hay frente a todas estas tecnologías en formato PDF, manuales, guías rápidas, guías técnicas, en fin, eso hay mucha información. Entonces, chicos, ya estamos llegando al final.
Te invito a que me dejes un comentario en cualquiera de las plataformas en las que se transmite este podcast, ya sea en iVoox, en Spreaker, en iTunes. Esto ayuda a posicionar el podcast, ayuda a que otras personas nos encuentren. Comparte, si tienen la posibilidad, este contenido, y te invito a que dejes comentarios y sugerencias en mi página web, que es www.eeymuc.com, o también a través de mi usuario de Twitter, que es @eeymuc. Yo siempre, si han estado escuchando desde el comienzo, siempre digo eeymuc. Esa I no es una I latina, sino que es una Y. Bueno, entonces nos vemos en el próximo podcast. Ya saben, va a ser un podcast que va a estar relacionado con las gamas de los PLCs.